vuelta. ¿Listos? Después de un oportuno receso, estamos ya para continuar con nuestra conferencia en esta segunda parte. Y bueno, ahí está el último pensamiento que estábamos compartiendo. Hay tres principios, repasando un poco, que hemos estado estableciendo en el primer tiempo de la conferencia. Uno es ver el matrimonio y la familia como un pacto, sabiendo que ese pacto hay que renovarlo, mantenerlo vivo, que no se rompe, que aunque venga la crisis más grande, en Cristo hay solución y hay restauración. La mentira del diablo es que ya no funciona, pero sabemos que la única causa bíblica para un divorcio es el adulterio. Así que si no ha sucedido eso, hay que buscar solución en Cristo y someternos a la voluntad de Dios. Lo segundo que vimos fue el hombre tiene que caminar en el modelo de Cristo como esposo, y ahí están sus cuatro funciones como esposo: ser líder, ser amante, ser proveedor y ser protector. Son sus cuatro responsabilidades. La mujer, mirando a la iglesia como su ejemplo, también tiene sus cuatro responsabilidades que complementan las del hombre. El hombre es líder, ella es ayuda. El hombre es amante, ella es compañera. El hombre es proveedor, ella es administrador. El hombre es protector, ella es intercesor. Cuando se unen y cada cual se enfoca en su responsabilidad, entonces el matrimonio funciona en la plenitud de una sola carne. Entonces, terminamos diciendo que el secreto para funcionar como familia y renovar nuestro pacto, como dice ahí, es establecer el señorío de Cristo en las 7 áreas del matrimonio. Hay 7 áreas de la familia donde hay que establecer el señorío de Cristo. ¿Cuál es uno de los problemas de la iglesia del siglo XXI? Para poder entender cuando hablamos del señorío de Cristo. Uno de los problemas de la iglesia del siglo XXI es que hay muchos creyentes en la iglesia, pero que no son discípulos de Cristo. Hay mucha gente que simplemente son creyentes. La Biblia dice que hay 3 tipos de personas. El mundo se divide en 3 tipos de personas. Y esto hay que explicarlo para poder entender lo que viene. Está el hombre natural, está el hombre carnal y está el hombre espiritual. El hombre natural es el que está fuera del reino. Vean mi mano, fuera del reino. Está lejos de Cristo. Vive su propia vida. Vive por instinto, vive por sus placeres. Está sin salvación, está en condenación. Ha rechazado la oferta y la demanda del reino, la oferta de la vida eterna y la demanda del arrepentimiento. Ni quiere vida eterna y mucho menos arrepentirse. Ha rechazado el mensaje de Cristo. Ese está fuera del reino. Ese está perdido. Así estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Ahora hay un segundo grupo de personas y es el hombre carnal. Y ve el dedo, el que está cerca del reino. Se acercó a Cristo, pero no nació de nuevo. Está en la iglesia, dio 5 clases, se bautizó, es miembro, viene los domingos, pero no le funciona la vida cristiana, porque es una creencia y no ha sido un nuevo nacimiento. La Biblia le llama el hombre carnal porque todavía vive en su carne. Cristo simplemente es una creencia de que Dios me guarda, Dios me guía, Dios me protege, Dios me respalda. Está buscando los beneficios del reino. Quiere la oferta, pero no quiere la demanda. No se ha arrepentido, no se ha humillado, no se ha dejado gobernar, mucho menos entiende que tiene que ser transformado a la imagen de Cristo. Son la gente que llena nuestro templo, por ejemplo, los domingos, y hay un ambiente de adoración y no adoran. Hay un mensaje de 45 minutos y se desesperan. 45 minutos está predicando el pastor, ¿cuándo va a terminar? Pero puedes ver un partido de fútbol de 90 minutos, sin contar el tiempo de descuento. Puedes ver una película de comando de 2 horas sin moverte del asiento. Puedes seguir una novela de 300 capítulos sin perderte uno y no leer 2 capítulos de la Biblia. Entonces son gente que están en la carne, están viviendo una vida carnal. Cristo es una creencia, aceptaron a Cristo, simplemente cambiamos la Virgen de Guadalupe por Cristo. Ya no creo en la Virgen de Guadalupe, creo en Cristo, pero vivo mi vida. Está cerca del reino. Ese tampoco es salvo. Aunque esté sentado en una iglesia y tenga membresía, no es salvo, no nació. Y el que no nació, salvación no tiene. Ahora, hay un tercer grupo de personas que la Biblia llama el hombre espiritual. Y recuerda, cuando dice hombre, es hombre y mujer, es ser humano. Aquí no hay lenguaje inclusivo. El hombre espiritual es el que está bajo el reino. Vean, fuera del reino, cerca del reino y bajo el reino. Este fue el que se arrepintió. Este fue el que se humilló. El que se rindió a Cristo no solamente como Salvador, como Señor.
el que entiende que ya yo no me gobierno. Ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, estoy crucificado con Cristo, tengo que negarme a mí mismo para hacer la voluntad del Señor, tengo que cargar mi cruz, seguir el modelo de Cristo y ser transformado a la imagen de Cristo. Entonces, si eso no funciona en mi vida, y usted va a decir, ¿y esto aquí viene? Si eso no funciona en mi vida, el matrimonio no va a funcionar. Si no soy una persona rendida bajo el señorío de Cristo, no puedo establecer en las siete áreas de la familia el señorío de Cristo. Si no comenzó en el corazón, no va a funcionar en el matrimonio, ni en los hijos, ni en la economía, ni en nada de lo que vamos a ver ahora. Por eso uno tiene que entender que el cristianismo no es esforzarme, gloria a Dios, por cumplir ciertas reglas, participar de eventos, de programas, de estrategias, de activismo. Cristianismo es que Cristo viva su vida en nosotros. Es vivir para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y cada día morir al yo para que Cristo pueda reinar en nosotros. Entonces, cuando los dos cónyuges han entendido eso y los dos son discípulos de Cristo, cuando uno es cristiano y el otro no, bueno, usted sabe, ese tiene que llevar la carga espiritual y santificar a su cónyuge. Pero cuando los dos han conocido al Señor, los dos tienen que tomar la decisión, vamos a rendirnos al señorío de Cristo. Y ahí está nuestro texto de Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a rendirnos y vamos a rendir nuestras 7 áreas bajo el señorío de Cristo. Por eso le decíamos ante el receso que uno tiene que chequear estas 7 áreas cada cierto tiempo. Hay que conversar, hay que sentarse, hay que analizar cómo estamos, mi vieja, en esta área, en aquella, qué podemos mejorar. Eso es renovar el pacto familiar. Entonces, en esta sección vamos a hablar de las primeras 4 áreas. En la otra sección que nos queda hablaremos de las 3 áreas finales y la conclusión. El área espiritual. Voy a hablar de la primera área y así lo vamos a hacer alternadamente. El área espiritual es nuestra relación con Dios, la relación de la familia con Dios. Todo comienza con la prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? Buscar a Dios, acercarnos a Dios. A medida que el hombre y la mujer se acercan a Dios, más funciona el matrimonio. La familia debe buscar diariamente el rostro de Dios, disfrutando la unidad espiritual. Buscar mi rostro y vivirá vuestro corazón es el gran precepto de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios. Tenemos que tener un tiempo de calidad. Nuestro hogar se tiene que convertir en un santuario de la presencia del Señor. ¿Qué pasa con las familias cristianas? Que viven desconectadas toda la semana, muchos de ellos, y el domingo entonces vienen a conectarse en 2 horas del servicio. Y los que cantan aquí tienen que hacer milagros para que la gloria baje y esa gente se conecte. Y el que predica tiene que predicar un mensaje electrizante para que esa familia que ha vivido desconectada de Dios se conecte. Pero qué diferente es si durante la semana buscamos a Dios en el hogar, oramos juntos, leemos la palabra, adoramos, y el domingo venimos a traer esa presencia y a unirnos con otra familia que forman parte de esta comunidad cristiana para exaltar a Cristo. De ahí que hay que tomar la decisión radical. Romanos 12, 1 y 2 nos da la fórmula de la consagración. Decisión radical de convertirnos en un sacrificio vivo. Batalla espiritual de no dejarnos moldear por el mundo. Transformación sobrenatural a la imagen de Cristo por medio de la obra del Espíritu. Y bendición especial de disfrutar el cumplimiento de la voluntad de Dios, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Ese es Romanos 12, 1 y 2. Así funciona. No hay bendición si no somos transformados. No somos transformados si no resistimos a la influencia del mundo. Y no podemos resistir a la influencia del mundo si no hemos tomado la decisión de rendirnos bajo el señorío de Jesucristo. Todo comienza con una decisión mutua de decir vamos a rendirnos a Él. Entonces es clave en esta área espiritual el devocional familiar. El devocional familiar, que es algo que la iglesia contemporánea ha perdido. El devocional familiar, que es algo que hemos descuidado, pero que las generaciones anteriores practicaron. ¿Qué es el devocional familiar? Es unirse a la familia, el matrimonio, y si tienen hijos, mientras que están bajo su tutela, sus hijos, y establecer un tiempo de calidad para buscar al Señor. Aquí vienen los consejos. Establecer una cita diaria con Dios. Establezca un horario. En la casa hay horario para levantarse, hay horario para ir a trabajar, hay horario para asearse, hay horario para comer. Tiene que haber horario para buscar a Dios. Tenemos que decir todos los días a las 9 de la noche, por ejemplo, nos reunimos a buscar a Dios. Se apagan los teléfonos, se apaga el televisor, cada cual sale de su cámara y vamos a la sala y vamos a unirnos para
buscar al Señor. El esposo es el que tiene que asumir esa responsabilidad. Como dijimos, el hombre es líder. El hombre es el que tiene que llamar a la esposa a orar, si es cristiano, y llamar a los hijos a orar y tener una palabra para ministrar a su esposa y a los hijos, y poco a poco también ir dando participación a los hijos para que ellos allí en el hogar puedan también crecer en conocer a Dios y en experimentar la presencia de Dios. Después, cuando hablemos del área educacional, vamos a ver que los padres son los primeros discipuladores de los hijos. No es la iglesia, son los padres, es el hogar, es la familia, ese es el diseño de Dios en la Biblia. Hay que disfrutar un tiempo dinámico, no que sea un tiempo religioso, ni tradicionalista, ni obligado. Un tiempo dinámico, un tiempo abierto a que Dios nos va a ministrar, a que nos podemos cantar aquí, ponemos algo ahí, no sé, en la música para adorar y Dios nos va a ministrar. Y qué lindo ver a nuestros hijos rendirse a Cristo en la familia. Nuestro momento más lindo como padre fue cuando nuestro hijo con 7, 8 años me dijo: papá, yo quiero darle mi corazón a Cristo. Y lo hizo ahí en el seno de la familia. Ese para nosotros fue el día más especial como padre. Y eso tenemos que lograrlo con nuestros hijos. Y vamos a ver, vamos a creer que va a haber resultados eternos. Este devocional familiar va a producir resultados para toda la eternidad. Hay un hombre que fue un gran misionero, John Peyton, evangelizó a los caníbales en el Pacífico, a los caníbales en las islas del Pacífico, que era escocés, John Peyton. Y John Peyton decía: si tuviera yo un accidente que borrara todo mi registro de experiencias con Dios, de conocimiento bíblico, de lo que he vivido con Dios, y el único recuerdo que me quedara en mi mente eran mis padres en la sala de mi casa, orando con nosotros, sus hijos, fuera suficiente para decir: yo voy a seguir a Cristo y yo voy a servir a Cristo. Ahí está el gran legado de unos padres que toman ese tiempo devocional familiar como un tiempo especial delante de Dios. Es ahí donde disfrutamos la gran promesa del Padre, que es la llenura del Espíritu Santo. No podemos explicar esto porque sería tema para una conferencia. Pero ahí está, la morada del Espíritu, que es unción de presencia de Dios para la salvación, que nos convierte en hijos de Dios. Esa la tenemos nosotros. Nosotros no venimos el domingo a la iglesia a que el Espíritu Santo baje sobre nosotros y descienda. Somos templo del Espíritu Santo. Si nacimos de nuevo, somos templo del Espíritu Santo. Venimos el domingo a traer Espíritu Santo, a traer la presencia de Dios que hemos disfrutado toda la semana. Tenemos mentalidad del Antiguo Testamento: que baje la paloma el domingo y que se vaya la paloma el lunes y que regrese el martes o el miércoles cuando hay culto de nuevo. Y nuestros cánticos que cantamos, muchos de ellos tienen mentalidad de antiguo pacto: que el Espíritu se sienta, que el Espíritu baje, que la unción está en el aire. Nada de eso es bíblico. Lo que es bíblico es que si naciste de nuevo, el Espíritu Santo está dentro de ti 24/7. Permanentemente está dentro de ti, está dentro de ti. Entonces, en el hogar hay que disfrutar esa presencia del Espíritu Santo. Ahí en el hogar hay que buscar ese bautismo del Espíritu Santo. Ahí que nuestros hijos reciban bautismo del Espíritu Santo, unción de poder para servir, que hablen en lengua, que reciban dones, que nos llenemos en el hogar de esa bendición de Dios. Y es ahí en el hogar también donde crecemos en la plenitud del Espíritu Santo, esa llenura continua que habla la Biblia y que nos convierte en amigos de Dios. Hijos, siervos y amigos son las tres dimensiones de la llenura del Espíritu conforme a la promesa del Padre. Esto se disfruta en la iglesia, pero esto comienza en el hogar. Esto comienza en la búsqueda personal y paciente con Dios. Entonces, el secreto de un matrimonio unido es acercarse cada vez más a Dios. A medida que el esposo se acerca y que la esposa se acerca, estamos más cerca el uno del otro. Vea el siguiente gráfico que aparece ahí. Mientras más cerca están de Dios, más cerca estarán el uno del otro. Véanlo ahí. Si el esposo se aleja y la esposa se aleja, ellos van a estar, si se alejan de Dios, ellos van a estar más lejos el uno del otro. ¿Lo pueden entender en ese triángulo sencillo? Si el esposo se aleja de Dios y la esposa se aleja de Dios, ellos se alejan el uno del otro. Pero si el esposo se acerca a Dios y la esposa se acerca a Dios, entonces van a estar más cerca el uno del otro. Hay momentos, hermanos, que lo único que va a funcionar en nuestra vida, o lo que va a resolver los problemas grandes de nuestra vida, es el orar juntos. El acto más íntimo que puede hacer una pareja no es el sexo. El sexo es un regalo de Dios, vamos a ver. Es la oración juntos. Entonces, si no oramos juntos, si no vamos a la presencia de orar juntos, a ministrarnos el uno al otro, tú orar por tu esposa orar por ti, los dos clamar, bendecir a los hijos y luchar y llenarnos de Dios,
créeme, hermano, nada más va a funcionar en el matrimonio. Porque todo comienza con esa chispa espiritual en el corazón. Ahí está el testimonio que le decía el misionero John Payton, que recordaba la influencia espiritual de sus padres cuando oraban en el hogar y donde allí recibió el llamado de Dios a las misiones. Ese es el testimonio que él estaba compartiendo. Entonces, aquí hay una pregunta. El diagnóstico espiritual tiene la cuarta pregunta que usted tiene que responder y usted sigue ahí tomando sus notas para poder tener ahí sus respuestas al final. Después, recuerde, usted va a recibir las notas de las diapositivas y puede entonces tener todos los detalles. El área espiritual que tiene que ver con el devocional familiar. Consolida tu hogar, su unidad espiritual, disfrutando un devocional familiar bajo el fluir del Espíritu Santo. Se está consolidando ese hogar, la unidad espiritual en el hogar, porque están disfrutando ese devocional familiar con el fluir del Espíritu Santo. Si lo hacen diariamente, la respuesta es sí. Si lo hacen de vez en cuando, la respuesta es en parte. Y si no lo hacen, si han descuidado del devocional familiar o no entendían su importancia, entonces la respuesta es no. Entonces ahí lo importante es ser sinceros con nosotros y con Dios. Lo estoy haciendo, lo estamos haciendo en parte, lo hemos descuidado. Lo más importante es entender que hay que edificar en nuestro hogar un altar al Señor para que su gloria se manifieste en nuestra vida. Esa área espiritual es la primera que tiene que funcionar para que todas las demás también sean funcionales. Vamos a la segunda área. Esta segunda área tiene que ver con la parte emocional. El área emocional. El área emocional es la relación entre cada uno de los integrantes de nuestra familia. La familia sabemos que se vivifica por medio de una comunicación saludable. Esto es algo muy clave. El amor está ahí acompañado por la comunicación. Sí, la palabra griega es charazo. Charazo. Es la palabra que se usa para carácter. Lo más importante para que esa comunicación saludable funcione es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué significa? Grabar o imprimir una imagen. Es lo que significa. Entonces, ¿qué sucede? Dios está interesado en grabar la imagen de Cristo. ¿Dónde? En nuestro corazón. Si se logra esto, entonces todo va a funcionar. El matrimonio es de vital importancia comprender la diferencia entre los cónyuges. Sabemos que somos diferentes, pero hay que trabajar en una unidad. No es uniformidad, sino unanimidad en amor. Aunque seamos diferentes, pero tenemos que trabajar en esa unidad, pero en amor. Sabemos que podemos mencionar... Sí, las diferencias que tenemos como pareja. Podemos tener un perfil de personalidad diferente, tenemos patrones de vida diferentes, los cuales venimos al matrimonio de diferentes patrones. Los idiomas de comunicación son diferentes para la mujer, para el hombre. Los proyectos personales, así venimos al matrimonio, pueden ser diferentes. Los talentos ministeriales, inclusive hasta las amistades sociales, todo eso son diferentes. Pero ¿qué sucede? Que cada uno de nosotros como cónyuges debemos que recordar que el secreto en el matrimonio no es manipularse, sino complementarse. Y eso lo vamos a explicar un poquito. Sí, no es usar el uno por cambiar al otro, sino es estas diferencias complementarias para hacer una sola carne. Y vamos a ver que siendo una sola carne, este es un proceso de comunicación que demanda un tiempo de calidad. Hay que dedicarle tiempo a comunicarse para poder conocerse cada día más. ¿Y cómo se llega a una comunicación efectiva dentro del matrimonio? Bueno, en primer lugar por el respeto. Debemos respetarnos el uno al otro tal como somos, trabajar en esta área. Debe existir una transparencia también. No debemos ocultarnos nada, ya somos una sola carne. Y cuando hay transparencia, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que saber entender que debemos tener la capacidad de perdonar, porque no nos casamos, Dios no lo diseñó para que estuviésemos perdiendo todo el tiempo, sino que debemos perdonarnos, contribuir a eso. Y si existe todo esto, nos va a llevar a una armonía.
dentro del matrimonio. ¿Ven? Que es como un ciclo: respeto, transparencia, perdón, y se va a lograr la armonía. La comunicación familiar se basa en dos áreas fundamentales, es el mutuo acuerdo. Debemos estar en mutuo acuerdo, el esposo con la esposa y los padres con los hijos. Ahí tenemos que tomar nuestras y cada una de nuestras decisiones en una armonía familiar. Sabemos que no somos solamente nosotros dos, sino que ya al tener una familia, tener nuestros hijos, debemos tomar de mutuo acuerdo cada una de las decisiones dentro de la familia. Entonces, en el área espiritual unimos nuestros espíritus, en el área emocional unimos nuestras almas. Y ahí que viene la quinta pregunta de nuestro diagnóstico, que tiene que ver con el área emocional, la comunicación saludable. Están formando en la familia el carácter de Cristo para lograr una comunicación emocional saludable. Es decir, estos elementos que hablamos, respeto, transparencia, perdón y armonía, lo están cultivando en la familia basados en el carácter de Cristo para tener una comunicación emocional saludable. Si lo están logrando, la respuesta es sí. Si están en el proceso de lograrlo, la respuesta es en parte. Y si la comunicación está dañada en el matrimonio, entonces la respuesta es no. Y ahí entonces habría que trabajar con urgencia, porque el área emocional, que es la comunicación, es vital para que un matrimonio pueda funcionar bajo la plenitud de una sola carne. Los problemas hay que hablarlos y las decisiones hay que tomarlas juntas. Secretos no puede haber. No puede haber. Tiene que haber transparencia, tiene que haber respeto. En medio de una discusión, quizás de un tema, hay que saber cuáles son los límites. Hay que saber dónde frenar. No nos podemos ofender. Usted sabe, una ofensa es como un clavo que uno pone en una pared. Y usted después puede quitar el clavo, pero ¿qué pasó en la pared? Quedó ahí la huella. Entonces, sí, ya yo retiro mis palabras, pido perdón, pero ahí hubo un daño. Entonces, uno tiene que cuidarse en el matrimonio y saber que hay temas que no estamos de acuerdo. En vez de discutir, vamos a dejarlo ahí. Vamos a una pausa. Vamos a ir a orar, vamos a buscar a Dios por eso, vamos ministrando el uno por el otro y después vamos a retomar el tema, después que oramos, después que nos dimos una tregua, retomamos el tema y ya lo vemos diferente. Ya le estamos dando la oportunidad al Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones para poder llegar a un mutuo acuerdo. Entonces aquí la idea no es luchar de quién tuvo la razón o quién no la tiene, sino cuál es la voluntad de Dios, que Dios quiere que hagamos. Recuerda que tenemos idiomas diferentes. Sí, el hombre es práctico, la mujer es afectiva. Y a veces nosotros somos intensas porque creemos que tenemos la razón y ellos no logran entenderlo porque ellos procesan la idea de otra manera. Y hermanas, créeme que ahí es donde fallamos. No somos perfectas, pero tenemos que reconocer que debemos ser sabias y muchas veces fallamos en esto. Y tenemos que pedirle la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a hacerlo como a Él le agrada, y nuestro matrimonio va a ser fortalecido. Entonces la comunicación hay que lograrla para que el matrimonio pueda caminar en bendición, en esa área emocional. Hay una tercera área, ya usted respondió esa pregunta número 5, hay una tercera área y es el área sexual. Recuerden, en esta sesión vamos a tratar hasta la cuarta área. El área sexual es la relación marital entre el hombre y la mujer. Ya dijimos, en el área espiritual unimos el espíritu, en el área emocional unimos el alma, el área sexual es la unión de los cuerpos que viene ya a complementar esa unidad en una sola carne. La renovación del pacto entonces nos lleva a estos tres grandes factores que hay que cuidar: oración, comunicación y sexualidad. La oración ya vimos con el devocional familiar, la comunicación con la transparencia, el mutuo acuerdo, y la sexualidad con la satisfacción en la intimidad marital. Hay que reconocer que tenemos que buscar la satisfacción de nuestra pareja en el sexo. El sexo no es buscar nuestra satisfacción, sino la satisfacción de nuestra pareja. Si yo busco la satisfacción de ella y ella busca mi satisfacción sexual, entonces nos vamos a ministrar el uno al otro y el sexo va a funcionar. Cuando el sexo no funciona, cuando uno trata de manipular al otro para sentirse satisfecho, él o ella. Sí. Y entonces allí nos fuimos del diseño. El sexo es un regalo diseñado por Dios para el matrimonio. El sexo fuera del matrimonio es pecado. El sexo fuera del matrimonio es
condenado por la palabra de Dios como pecado. Por lo tanto, uno tiene que considerar al cónyuge como un don especial, como un regalo de Dios para disfrutar el placer sexual. El sexo no es malo. En el matrimonio es un regalo de Dios, el cual tenemos que disfrutar a plenitud. Mira, si el sexo es importante, usted quiere saber que una cosa es importante si el diablo la ataca. No, si el diablo trata de pervertirla y vea allí que las primeras 4 obras de la carne que aparecen en Gálatas capítulo 5 tienen que ver con el sexo: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Cuando Pablo comienza a hablar de las obras de la carne en Efesios 5, las primeras 4 que menciona tienen que ver con la sexualidad, porque el diablo ahí trata de pervertir el diseño de Dios: adulterio, relaciones extramatrimoniales, fornicación, relaciones prematrimoniales, inmundicia, todos estos vicios maliciosos que se pervierten hoy en día y que se propagan, y la lascivia, toda esa lujuria que vemos hoy en la sociedad moderna. Todo eso viene a distorsionar el diseño de Dios, que es una relación sexual saludable entre un hombre y una mujer bajo los vínculos del pacto matrimonial. Hoy se promueve sexo libre, hoy se promueve que los novios se conozcan sexualmente antes de casarse, hoy se promueve que si no te funciona el sexo cambias de pareja, hoy se promueve que personas del mismo sexo tengan relación, hoy se promueve tríos sexuales, cuartetos sexuales, quintetos sexuales, hoy se promueve pornografía full, gloria a Dios, a todo nivel. Hoy se distorsiona el sexo, así que estar en nuestro matrimonio y cuidar el sexo como un regalo de Dios y ministrarnos el uno al otro en las diferentes etapas de la vida de nuestro matrimonio es un regalo de Dios que tenemos que cultivar. Ahora, ¿cuáles son los principios bíblicos para la sexualidad matrimonial? Usted lo tiene ahí: libertad. Primero, disfrutar del sexo con libertad, darnos cuenta que no es pecaminoso tener sexo en el matrimonio. Amén. Hay parejas que se sienten sucias porque tienen relación sexual. Hay hombres o mujeres que quieren ser más espirituales que cualquiera y castigan al hombre de no tener relación sexual. No, yo estoy llenándome de Dios. Y hay hombres que se retiran, gloria a Dios, a una búsqueda de Dios, como el que parece que ha entrado en un monasterio y se olvidan que su mujer tiene necesidades sexuales. Entonces el sexo no te hace más santo ni menos santo, ni más espiritual ni menos espiritual, siempre que lo disfrutes en el matrimonio. Dice la Biblia que nos podemos alejar el uno al otro de la relación sexual por un breve tiempo y de mutuo acuerdo para buscar a Dios. Pero dice la Biblia, breve tiempo y mutuo acuerdo. Yo no imponerle a ella ni ella a mí, no. Vamos a estar sin relación sexual estos 3 días porque vamos a tener un retiro con Dios, ¿ok? Vamos a trancarnos con Dios. Uno de los dos necesita ese encuentro. Mutuo acuerdo, breve tiempo y unirse de nuevo para que el enemigo no gane ventaja a causa de nuestra incontinencia. Entonces, libertad es el primer principio para disfrutar de una sexualidad saludable en el matrimonio. El segundo, santidad. Saber que nuestros cuerpos fueron diseñados para disfrutarnos el uno al otro. No hace falta un tercer estímulo. Hay matrimonios que practican sexualidad viendo imágenes pornográficas, o siendo influenciados por toda esta propaganda perversa que hay para sentirse excitado. Nada de eso. Descubre la sexualidad de tu pareja, qué le complace a ella, qué le complace a él, y dedícate a ministrar satisfacción a tu pareja con toda plenitud, y vas a ver que el sexo funciona bajo la plenitud de una sola carne y se logra esa satisfacción mutua, intimidad. El sexo se hace en privacidad, en total privacidad. Su relación sexual es entre usted y su cónyuge. No tiene que contar de su relación sexual a nadie, a no ser en una consejería porque tienen problemas de relación sexual con sus pastores, con sus consejeros. Pero hay hombres que cuentan lo que hacen con su mujer para hacerse los más hombres que nadie. Hay mujeres que comparten con sus amigas su última aventura que hizo con el hombre, y ahí perdiste por completo el sentido de que el sexo es un patrimonio íntimo de la pareja que uno disfruta y cultiva delante de Dios en total intimidad. Y lo otro es unidad. El sexo se disfruta en unidad, no obligar al cónyuge a hacer nada que él no quiera o ella no quiera hacer en la relación sexual. Hay que estar de mutuo acuerdo acerca de nuestra relación sexual para poderla disfrutar a toda plenitud. Entonces, estos 4 principios deben regir la sexualidad matrimonial: libertad, santidad, intimidad
y unidad. Cuando se cultiva una sexualidad en las diferentes etapas del matrimonio, ministrando satisfacción a la pareja, disfrutamos la bendición de una sola carne. Entonces, hay diferentes etapas de la vida, pero la sexualidad debe ser cultivada en todas esas etapas del matrimonio para ministrarnos satisfacción el uno al otro. Hay una sexualidad para cuando somos jóvenes y recién casados, cuando vamos madurando, cuando estamos en la tercera edad. La sexualidad se va adaptando a las etapas de la vida, pero siempre hay que tener, gloria a Dios, un nivel de ministrarnos el uno al otro de una manera especial. Hay dos, un testimonio que lo voy a hacer y un chiste que le podemos hacer. Un testimonio es un anciano pastor, un general de Dios en Cuba, en un encuentro de ancianos, de ministros ancianos. Estaban hablando de la familia, del matrimonio, de cómo cultivar la relación de la pareja en los años ya avanzados. Y él se levantó, un hombre muy respetado, con una sabiduría increíble y una elegancia impresionante, y dijo: yo le hago el amor a mi esposa 8 veces al día. Y cuando él dijo eso, tú sabes, un hombre de más de 80 años y su esposa gastadita, todo el mundo se rió y hubo quien se puso loco, como diciendo: perdió la cabeza el pastor, ya está delirando. Pero de pronto él aclaró: déjame decirle, yo me levanto primero que ella y le hago el café y se lo llevo a la cama. Ya le hice el amor. Cuando ella se levanta, yo recojo el cuarto y todo está recogido. Ya le hice el amor. Yo le sirvo el desayuno y nos sentamos y hablamos y charlamos de lo que vamos a hacer en el día. Ya le hice el amor. Yo no pierdo una ocasión en el día para pasar por su lado y darle una caricia, un beso, decir una palabra de afirmación. Ya le hice el amor. Y al final, él habla de muchos aspectos en el día que era un contacto significativo, un detalle, un servicio para ministrarle a ella el amor. Y él decía al final: hacer el amor no solamente ir al lecho matrimonial, hacer el amor es disfrutar cada instante del día para ministrarnos el uno al otro y para confirmar que estamos unidos en una relación de pacto. Después, cuando llega a la intimidad de la cama, todo está preparado porque usted durante el día fue ahí ministrándose el uno al otro y fue dando señales de gran deseo y de gran pasión en la pareja. Ese es el testimonio. El chiste es que dice que había un señor también anciano, viejito. Quiero decirte sobre hacer énfasis en que le va dando señales. Muchas veces nosotros estamos en la tarea o si llegamos al trabajo y el esposo a veces se pone a darte señales. Bueno, uno tiene que estar alerta a ver qué pasa. Y ustedes también, porque también nosotros nos podemos sorprender. Si no puedes castigar, no puedes usar el sexo como arma para castigar a tu cónyuge, varón o hembra. Eso es pecado. Es pecado. No, mira, no vas a tener relación sexual hasta que tú hagas lo que yo quiero. Eso está mal. Usted tiene que ir al sexo, si hay que hablar, si hay que ponerse de acuerdo, porque el sexo no es un arma en el matrimonio. Hay mujeres que la usan como un arma, hay hombres que también lo hacen, y nuestro cuerpo es del cónyuge. Así lo dice la Biblia, ya nuestro cuerpo no nos pertenece. Así que durante el día hay que estar preparando ese lindo momento. Ahora, decía el chiste que este anciano estaba ya avanzado en edad, pero estaba viril, estaba fuerte. Y él todos los días quería tener relación sexual con su ancianita. La ancianita ya se sentía sofocada porque el viejito todos los días por la noche, le decía: mi vieja, vamos a nuestro. Y la viejita tenía hasta su Alzheimer y ya estaba gastada, y de pronto van a ver al pastor y a pedir una consejería. Ella le pide al pastor: ayuda, pastor, ayúdame, me va a matar. Eso es todos los días. Y ya yo no puedo seguirle así, eso es de joven, eres así. Y entonces el pastor con sabiduría le dice: a ver, mi viejo, vamos a llegar a un acuerdo. Ustedes van a hacer amor un día a la semana. Escoge el día en que tú prefieres hacer el amor. Y la viejita fue la que dijo: el jueves. Puede ser el jueves, que es un día intermedio de la semana. Es el día del medio. Bueno, está bien. El jueves, ustedes hacen el amor el jueves. Mi viejo, los jueves. ¿Ok? Acuérdate, los jueves. Vamos a estar chequeando eso. Se van los ancianitos y la viejita se fue contenta diciendo que resolvió el problema. Gracias a Dios al pastor y a la pastora. ¿Qué pasó? Que todos los días por la mañana ella tenía Alzheimer, y todos los días por la mañana el viejito le decía: hoy es jueves. Y al final, yo dije: como ella tenía Alzheimer,
No se notaba que el día anterior había sido jueves y él mantuvo su ritmo. Y ella lo decía, bueno, estamos trabajando en la estrategia que nos dio el pastor solamente a los jueves. Pues el viejito buscó la fórmula para mantenerse a su ritmo. Entonces, existe el que usted, para que cuando usted quiera acercarse a su madre, usted le diga, hoy es jueves. Aunque sea martes, dile, hoy es jueves. Aunque sea sábado, dile, hoy es jueves. Amén. Gloria a Dios. Y ella ya o él va a entender de qué se trata. Muy bien. Vamos a la pregunta número 6, que tiene que ver con el área sexual. La pureza y satisfacción marital. Ahí está la pregunta número 6. ¿Están experimentando la pureza y satisfacción sexual en la actual etapa de su matrimonio como un regalo de Dios? Es decir, si están satisfechos el uno al otro. Y muchas veces cuando hay problemas de satisfacción hay que conversar, hay que hablar, hay que ver qué está sucediendo. Si están disfrutando esa satisfacción sexual mutua, la respuesta es sí. Hay algo muy importante también que quisiera hacer un pequeño apéndice ahí, que si hay alguna dificultad no se quede con el problema, busque ayuda. Porque matrimonios se frustran y después no pueden tener intimidad aún siendo todavía bastante jóvenes y se queda con aquello, y eso trae muchos trastornos, no solo psicológicos, emocionales y matrimoniales. Así que pídale no solo ayuda al Espíritu Santo, pero sí a personas que usted pueda llegar y a los especialistas. No se quede solo con el problema, porque Dios es bueno, Dios puede obrar, pero también ha capacitado a aquellos que nos puedan ayudar. Sí, pastores, líderes, consejeros, profesionales. Entonces, si están disfrutando la satisfacción sexual, la respuesta es sí. Si lo están logrando a intervalos, periódicamente, la respuesta es en parte. Y si no hay satisfacción sexual en el matrimonio, la respuesta es no. Y hay que buscar esa ayuda de la cual hablábamos. Entonces, vamos a la cuarta área antes de tomar el break. Vamos al área ahora educacional y basada en la relación entre padres e hijos. Se ha escuchado mucho sobre esto, pero a la luz de la Escritura podemos decir que el matrimonio cristiano debe edificar una descendencia santa para Dios. Tenemos que trabajar en esto, ya que la crianza de nuestros hijos es una siembra que produce frutos presentes, futuros y eternos. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, pero así se cumple para la gloria de nuestro Dios. Vamos a ver la gran diferencia que hay en Cristo. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestros hijos puedan no solo es conocer de Dios, le podemos instruir, le podemos enseñar las escrituras, pero tenemos que llevarlo al convencimiento de que ellos conozcan a Dios, que ellos puedan alcanzar una relación con Dios, ¿verdad? Que le abran su corazón a Él para que puedan vivir la vida cristiana de forma devocional. Ahora, las relaciones familiares saludables, vamos a ver que hay una equidad, debe existir una equidad en la crianza de los hijos. Tenemos que darle el amor que merecen porque ellos no pidieron venir al mundo, nosotros lo programamos o Dios nos dio esa bendición sin esperarla, pero si Dios nos dio a sus hijos es para criarlos con cariño, expresando mediante el contacto físico afectivo. Por ejemplo, ahora mismo está ocurriendo eso aquí. La hermana es un niño que ha estado tan aquí desde temprano, y donde se acerca, mami, te voy a decir algo. ¿Qué hizo la hermana? Lo abrazó, le dio un beso. Eso los hijos lo necesitan. Muchas veces venimos al Señor con heridas de nuestra infancia, traumas, trastornos, y que no recibimos amor como desearíamos, fuimos rechazados, pero en Cristo hay una nueva oportunidad, somos regenerados, y esa obra que hace el Espíritu Santo en nosotros y produce que seamos sanados. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de transmitir a nuestros hijos eso? Lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido de Dios. El contacto físico es muy efectivo porque se necesita. Está también la enseñanza, la instrucción bíblica para cada una de las etapas de la vida. Cuando nacen, desde que están ahí en el vientre, tenemos que orar por ellos. Ellos escuchan y tienen que ir fomentar el altar familiar, inclusive desde que están en nuestro vientre. Si viniste al Señor, ya estaban tus hijos crecidos, bueno, es una oportunidad de instruirles.
pero hay que dosificar de la palabra. Así como van creciendo, le vamos enseñando de la escritura para que ellos puedan entenderla. Tú estabas mencionando que en el caso de Bauer, cuando no solo debemos dejarlo para la escuela dominicana. Sí, ahí es importante aclarar eso. Los principales discipulados de sus hijos son los padres. Revisemos desde el principio de la historia que Dios responsabilizó a los padres a enseñar la ley de Dios a sus hijos. Amén. Es decir, siempre el diseño fue que la familia era el escenario, la escuela, para que los hijos aprendieran los preceptos de la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado con la sociedad moderna? Que nuestros hijos se van a la escuela secular 8 horas a recibir toda clase de información, bombardeo de información. Llegan a la casa y nosotros no lo desinfectamos de esa mala información. No tenemos con ellos un tiempo diario de ministrarle la palabra, de escucharle dónde están sus inquietudes, sus dudas. ¿Y qué dejamos todo para el domingo en la escuela dominical? Cuando vengan aquí al servicio del domingo, que sobrevive en un aula a pintar el arca de Noé o a pintar la jornada dentro del pez. Y pensamos que por eso van a ser cristianos. Es decir, le hemos delegado a la iglesia la responsabilidad de la enseñanza a nuestros hijos. La iglesia es el complemento. La iglesia viene a complementar la enseñanza que tiene que existir en el hogar. Pero los primeros que tienen que equiparse para enseñar a sus hijos, como decía mi esposa, en las diferentes etapas de la vida, son los padres. Les enseñamos historia bíblica cuando son pequeños, les enseñamos ya doctrina cuando van creciendo un poco, les enseñamos identidad cuando son adolescentes. Uno tiene que dosificar, hay material, hay más información que nunca para hacerlo en medio de esta generación, pero no podemos descuidarnos. Después hay padres que vienen a responsabilizar a los pastores. Se me apartó el muchacho. Pastor, haga algo, el muchacho no quiere venir a la iglesia, ¿no? Que el muchacho estaba aquí obligado. Tú lo traías el domingo, pero no un muchacho que nació de nuevo, tan pronto creció, se fue, y es lamentable, en Norteamérica de cada 5 jóvenes que nacieron en la iglesia, 4 se apartan. Esas son estadísticas de Barna, eso no lo invento yo. De cada 5 muchachos, 4 se apartan. Eso significa que el 80% de cada 10, 8 se van al mundo, porque no tuvieron una experiencia con Dios, porque está deficiente la enseñanza en la familia. Porque hay tiempo, uno deja que se tranque en el cuarto toda la noche con un teléfono, para uno, tú sabes, quitarse el estrés del día que uno trabajó tanto, y uno va descuidando, y el enemigo ganando. Pero imagínense, 8 horas al día, de lunes a viernes, 40 horas expuestos al mundo. Y nosotros pensamos que por 2 horas el domingo en el templo se van a desinfectar. Imposible. Entonces, ahí viene todo. Esa enseñanza combinada con el amor, y ahora como mi esposa va a explicar, la disciplina, cuando eso está en equilibrio, hay una crianza saludable. Me impactó en una oportunidad una madre soltera, porque eso es una situación que se da en este mundo real. Y esta madre soltera nos contactó y nos dijo: ¿tienen algún material que me pueda ayudar desde mi hogar a educar a mis hijos? Porque tengo que es lo que estamos hablando, no solo en la iglesia. Y eso es importante, que cada uno de nosotros como padres concienticemos esto, desde que nosotros somos los que debemos instruir. Ahora, pero no solo ya la instrucción, ya de eso hemos hablado, estamos claros, sino la disciplina. Debe haber una equidad con relación a la disciplina. Debemos dar una corrección oportuna para toda actitud inadecuada. No debemos dejar para mañana. Si nuestro hijo comete un error, nosotros somos los responsables. Dios nos ha dado la sabiduría y la responsabilidad espiritual para llamarlo. No hay que darle golpe, ni nada de eso, ni chucho. Solamente que él aprenda a escuchar tu voz a través de la escritura. ¿Qué sucedió? Como decíamos anteriormente, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué pasó? ¿O trajo algún reporte? Bueno, vamos en la tranquilidad, ya después que haga sus tareas, tal vez, o que se alimente, que esté ya más tranquilo, vamos a conversar. A ver qué sucedió, y por la palabra de Dios tenemos esa bendita palabra de Dios que es para todos. Y debemos saber tener ese equilibrio según la edad. No podemos ponerle una corrección a un niño de 2 años, a uno de 15. Dios tiene que darnos la sabiduría para en cada edad saber cómo disciplinarlo, y se puede lograr. Yo sé que en esta sociedad donde ustedes se desarrollan hay mucho
control sobre estas situaciones, pero a la luz de la Escritura, la Biblia nos enseña que debemos instruir. Si lo instruimos en la palabra del Señor, nunca no se va a apartar de ella. No hay que ni gritarles ni decir, sino amarles y corregirles adecuadamente, dosificadamente. Y ese temor de Dios que usted va instándole a sus corazones va a dar resultados. Y se va a ver este equilibrio en todas estas áreas. Amor, enseñanza, amor con afecto. ¿Entendieron eso? Que hay que darle cariño, afecto físicamente, la enseñanza de la palabra y hacer una corrección adecuada. Ahora, nosotros como padres tenemos esta gran responsabilidad, ya dijimos, de entregar a nuestros hijos, ¿qué? Un legado. ¿Qué le vamos a entregar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar? No sabemos el tiempo que nos queda en esta tierra, a veces vamos a vivir 100 años, pero tenemos que dejarles algo. Hay un ejemplo en la historia cristiana que se habla de Susan Wesley, se escribió acerca de esta mujer que fue una heroína de la fe. Adam Clark, este cristiano, hizo esta declaración: nunca he leído ni he oído hablar de una familia como esta, a la cual la raza humana le deba tanto, ni tampoco conozco ni ha existido otra igual desde los días de Abraham y Sara y de José y María de Nazaret. ¿Por qué dijo esto? Porque Susan Wesley tuvo 19 hijos. 19 hijos. 19 hijos. Y de ahí es que están los Wesley, de esos dos hermanos que fueron los hombres que impactaron, ¿verdad?, en su generación. Pero eso, ella tenía una varita mágica en las manos. No, ella tenía la sabiduría. Cuenta la historia que esta mujer de Dios tenía un tiempo cada día en la semana, lo dosificaba para dedicarle una hora al menos a cada uno de sus hijos. Cuando ella había algo impactante en que ella estaba orando, y los hijos respetaban, mamá está hablando con Dios. Ninguno de los 19 se movía en casa, mamá está orando con Dios. Ellos respetaban eso. Y ella, bueno, para los vecinos era un testimonio porque era una pequeña iglesia. Ella les instruyó a alabar como una célula para nosotros, no sé cómo le dirían aquí, un pequeño grupo devocional, la vida cristiana, ella les fue instruyendo. Y así nosotros debemos que saber. Si estas mujeres de fe pudieron hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. En el nombre de Jesús. Ahí está el gran desafío, transmitir un legado a la siguiente generación. Samuel y Susan Wesley lo hicieron con sus hijos y John y Charles fueron los instrumentos de avivamiento, del gran avivamiento metodista de Inglaterra que cambió la historia de esa nación. Entonces, el diablo siempre el presente, el futuro y eterno. Perfecto, presente, futuro y eterno. El diablo trata de desconectar generaciones. Vea cuál es el mensaje del diablo a cada generación nueva. La generación anterior ya no tiene nada que darte. Ya se quedaron atrás. Y por eso cada 15 años, 10 años están diciendo una nueva generación, la alfa, la beta. Ya pasamos por la X, por la Y y por la Z. Ajá. Y tratan de desconectar, que cada generación busque una identidad nueva con nuevos patrones y una nueva sociedad. Pero nosotros tenemos que volver a ser antiguos padres que le transfieren a sus hijos la estafeta, el legado de lo que recibimos también de nuestros padres. Y así es donde se edifica la iglesia, que nuestros hijos puedan llegar más lejos y más rápido, porque nosotros lo estamos equipando para que puedan servir. Entonces aquí en el área educacional, para tomarnos el break, está la séptima pregunta, el legado generacional. ¿Han logrado edificar una descendencia santa para Dios, educando a sus hijos por medio del amor, la enseñanza y la disciplina? Ahí están las tres opciones. Si sus hijos están en el Señor, la respuesta es sí. Si no están en el Señor todos, unos sí y otros no, la respuesta es en parte. Y si están alejados del Señor, la respuesta es no. Sabemos que hay casos que uno viene al Señor ahora y ya sus hijos son grandes y están lejos. No los pudimos intuir porque ya nosotros vinimos al Señor con hijos adultos. Pero damos por ello y la gracia la alcanza y las promesas de Dios se cumplen en su vida de una manera especial. Así que respondemos esa séptima pregunta que tiene que ver con el área educacional. Y bueno, ya estamos en el final de este segundo tiempo, 49 minutos, tomamos un break y después volveremos con el final de la conferencia. Dios les bendiga.